Estructura del Estado colombiano. Antes de abordar cómo está estructurado el Estado colombiano, es necesario entender qué significa la palabra Estado. Por lo general, hay términos que suelen agruparse como similares. Por ejemplo, país, nación, patria, Estado. Sin embargo, estos no significan lo mismo. Si hablamos de país, estamos haciendo referencia al territorio, es decir, al fenómeno geográfico donde el Estado ejerce su poder. Si hablamos de nación, hablamos de la población como elemento del Estado, es decir, la población y su identificación cultural, idioma, religión y demás características propias. Si hablamos de patria, nos referimos a la tierra natal a la que un individuo se siente ligado por relaciones culturales, afectivas o históricas. Pero entonces, ¿qué es el Estado? Según el DNP y la ESAP, el Estado es una entidad política que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden en la convivencia en sociedad. Es decir, el Estado es la organización política resultado de la conjugación de la nación, el país y la patria, y en Colombia está organizado con tres características principales que son: primero, como un Estado social de derecho, lo que indica que todos somos sujetos de derechos y por lo tanto todas las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos. Segundo, como una república unitaria descentralizada, es decir, con un único jefe de Estado y una única instancia generadora de ley, pero donde se presenta descentralización administrativa. Y tercero, como una democracia participativa pluralista, en donde las decisiones se toman a partir de un sistema democrático y se deben brindar las garantías para todas las posiciones políticas. Ahora, en su estructura, el Estado colombiano está conformado por las tres ramas del poder público, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y otros órganos autónomos e independientes que contribuyen al cumplimiento de las demás funciones del Estado, que son los órganos de control y la organización electoral. En primer lugar, dentro de las ramas del poder público está la rama legislativa, cuya función principal es reformar la Constitución, hacer leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. En Colombia, dicha función la desempeña el Congreso, un sistema bicameral conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. A su vez, estas dos cámaras están divididas en comisiones, las cuales son las encargadas de tramitar en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley, y en donde en cada comisión se aborda un tema específico. Las comisiones pueden ser de carácter constitucional, legal, especial o accidental. En primer lugar, se tienen las 7 comisiones constitucionales o permanentes, las cuales están encargadas de las reformas constitucionales, la política internacional, la hacienda y el crédito público, las leyes orgánicas del presupuesto, el régimen agropecuario y ambiental, las comunicaciones y finalmente el estatuto del servidor público y del trabajador particular. En segundo lugar, se tienen las comisiones legales. Estas son comisiones de carácter legal que prestan apoyo a las comisiones constitucionales permanentes. Estas comisiones legales comprenden la Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias, de Ética y Estatuto del Congresista, de Acreditación Documental, de Cuentas, de Investigación y Acusación y de Instrucción. Si bien las comisiones permanentes se encuentran en las dos cámaras, algunas de las comisiones legales solo pertenecen a una de las dos. En tercer lugar, se tienen las comisiones especiales, las cuales, como su nombre lo indica, se ocupan de temas especiales específicos. Estas comisiones son de seguimiento, de crédito público, de modernización del Congreso y adscritas a organismos nacionales o internacionales. Finalmente, las comisiones accidentales, como su nombre lo indica, son comisiones que se crean temporalmente para cumplir una función y una vez cumplida dicha función, la comisión desaparece. Si bien la función general del Congreso es emitir las leyes, hay 8 funciones específicas del Congreso que son: constituyente, que consiste en reformar la Constitución; legislativa, que consiste en elaborar, reformar o derogar leyes; control político a los funcionarios públicos; judicial, para juzgar a altos funcionarios del Estado; electoral, por elegir a titulares para altos cargos del Estado; administrativa, para la organización y funcionamiento del Congreso; de control público sobre cualquier persona natural o jurídica; y finalmente protocolaria para recibir jefes de Estado de otras naciones. La segunda rama del poder público es la rama ejecutiva.
la cual es la encargada de ejecutar las leyes y ejercer las funciones relacionadas con el gobierno y la administración. Esta rama es presidida por el Presidente de la República y a ella pertenecen autoridades de todos los órdenes territoriales existentes, es decir, nacional, departamental, distrital y municipal. Esta rama también está comprendida por las 12 altas consejerías del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, establecidas en el Decreto 3445 de 2010. Y recientemente se ha creado otra alta consejería en el marco del Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que es la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación. A esta rama pertenecen también los 16 ministerios, los departamentos administrativos y de planeación, las superintendencias, los establecimientos públicos y empresas del Estado. Como tercera rama del poder se tiene la rama judicial, la cual es la encargada de administrar justicia, partiendo de su autonomía frente a las otras ramas del poder público y frente a los ciudadanos y de un conjunto de principios constitucionales. Esta está conformada por 4 jurisdicciones y 2 organismos. La primera de las jurisdicciones es la jurisdicción ordinaria, que es la encargada de resolver litigios relacionados con asuntos civiles, comerciales, penales, laborales, agrarios y de familia entre particulares. La segunda de las jurisdicciones es la de lo contencioso administrativo, que juzga las controversias originadas en actos y hechos administrativos de entidades públicas y entidades privadas cuando cumplan funciones públicas. La tercera de las jurisdicciones es la constitucional, que es la que realiza la defensa de la Constitución, que incluye el estudio y el fallo sobre la exequibilidad de las leyes y está encabezada por la Corte Constitucional. Finalmente, la cuarta jurisdicción hace referencia a las jurisdicciones especiales, como son la indígena y la jurisdicción de paz, donde se pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando estos no sean contrarios a lo establecido en la Constitución y las leyes. En lo referente a los organismos, se tiene en primer lugar el Consejo Superior de la Judicatura, el cual es el máximo órgano encargado de la administración de la rama judicial y de ejercer la función disciplinaria en relación con los funcionarios, empleados judiciales y abogados en ejercicio. En segundo lugar, se tiene la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene a su cargo la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores. Por fuera de las 3 ramas del poder público y supliendo la que debería ser la cuarta rama mencionada por Bolívar en el Congreso de Angostura, la cual debería velar por la moral pública, se tienen los órganos de control, que son las entidades encargadas del control de la actuación disciplinaria de los funcionarios y autoridades públicas, así como de las quejas de la ciudadanía sobre estos. Son también los encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos y son claves para prevenir y actuar frente a la corrupción. Por un lado, está la Contraloría, la cual se trata de una entidad de carácter técnico que tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control del resultado de la administración. Y por otro lado, el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría, el cual es el órgano de control que tiene a su cargo, por mandato de la Constitución, la guarda y promoción de los derechos humanos. Hace también parte del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo, la cual tiene bajo su cuidado la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual atiende y tramita quejas, interpone acciones y recursos, presta el servicio de defensoría pública y adelanta programas de difusión del saber de los derechos fundamentales entre los servidores públicos y la sociedad. Finalmente, tenemos la organización electoral, la cual está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General. Estas son las 2 principales entidades encargadas de brindar garantías electorales a los ciudadanos colombianos. Esta es la estructura del Estado colombiano. Gracias.